Tú vas a entonar el himno de victoria. Tú tengas que pasar. Sean bienvenidos, mis hermanos. Cuando Él te ve, vamos a dar un minuto para que los hermanos se vayan conectando, mis hermanos. Ya lejanas pasa todo Israel, el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria, del otro lado canto. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Tú eres bueno, Señor. Oh, sí, Señor. Canto. Gloria a Dios. Vamos a ponerla de nuevo. Gracias, Jesús. Tenemos 17 hermanos ya. Gracias por los hermanos, Dios. Tú eres bueno. Dígale al Señor, tú eres bueno, Padre. Vamos a ver. El mar rojo, el mar. Por el camino en medio del mar. Vaya, se me perdió. El mar rojo. Aquí está. Del otro lado canto. Bienvenidos, hermanos, los que acaban de entrar, bienvenidos. Ya vemos 22 hermanos. Gracias por su puntualidad, hermanos. Bienvenida, hermana Daisy, hermano Asael, familia Romero Núñez, bienvenidos. Ana Lourdes Nelson, mi hermana Karen, mi hermana Magda Lagos, Carmen Ferrera, Belki Mejía, bienvenidos, hermana Gaby. 2 minutos y vamos a orar. En majestad, alegre está, la tierra alegre está. La oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Bienvenida, hermana Yuli, hermana Yirian, hermano Ramón Gradis, hermano Pericles, hermana Amén, Dios Erika. nos bendiga. Amén. Ana Elsa, mi hermana Grace, bienvenida. Amén. Amén. Cuán grande es Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Hermano Wilfredo, bienvenido. Hermano Armando, sean bienvenidos todos. Santo. Majestad, alegre está, la tierra alegre. Gracias, Padre, porque tú te has vestido en majestad, oh Dios. Porque eres santo, Dios. Vestido en majestad, Padre. Porque venciste la oscuridad, Señor. Oh, sí, Padre. Mi hermana Estefanía Cuellar, bienvenida. Ya tenemos, ¿cuántos hermanos? Vamos a ver. 30. Vamos por más en el nombre de Jesús, ¿verdad? Creo que ya vamos a orar. Vamos a orar, hermanos amados. Gracias, Padre, te damos.
en este momento, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por los 31 hermanos que hasta ahorita tenemos, Señor, para este tema, Padre, del libro de Éxodo, Señor amado. Gracias, Dios, gracias porque he puesto en el corazón de los hermanos el deseo de aprender, Padre Santo. Oh, sí, Señor, gracias. Toma el control, Espíritu Santo, de cada uno de mis hermanos. Sé que muchos vienen de trabajar y muchos pues trabajan también en su casa y de repente han tenido un día pesado. Dios mío, bendíceles. Bendíceles, Padre, con esta enseñanza esta noche. Yo sé que vas a dejar muchos frutos en los hermanos, Señor, a través de estas enseñanzas. Padre Santo, gracias te damos, poderoso Dios. Gracias, Dios. Gracias. Del Mar Rojo, en medio del mar, para el pueblo de Israel pasar. Y el pueblo en seco. Pudieron pasar en seco, mis hermanos, ellos. Gracias, Padre, gracias. Así cada uno de nosotros, esa es la expectativa que tenemos de nuestro Dios, que Él está en medio de cada uno de nosotros y resuelve cada uno de los problemas, siempre y cuando nosotros seamos obedientes. Amén. Hermanos, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Amén, pastor. Amén. Ok. Amén, pastora. Amén. Ok, yo quiero hacerles una pregunta para que entremos en acción, en movimiento, en pensamiento. Y quiero preguntarles, ¿cuántos y qué saben del libro de Éxodo? Porque ese es el libro que hoy vamos a hablar, el libro de Éxodo. Vamos a ver cuántos de ustedes tienen alguna idea de lo que contiene el libro de Éxodo, qué es el libro de Éxodo, que me participe. ¿Qué es lo que saben del libro de Éxodo? Para partir de ahí. Yo sé que aquí hay muchos estudiosos de la Biblia, muchos lectores. Y vamos a ver. Yo voy a callar y quiero oír unas 3 participaciones. ¿Qué es lo que conoce del libro de Éxodo? No se vayan a pelear, vamos a ver. Lo que Fue cuando el ustedes pueblo, amén. digan. Fue cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, cuando Moisés sacó al pueblo, a los hebreos, a los israelitas del pueblo de Egipto, de la esclavitud en la cual ellos estaban. Mire, cuando, dígalo. También podemos recordar en aquella vez que Dios le habló a Moisés en el lugar santo, donde había un árbol ardiendo y no se quemaba. La zarza, ¿verdad? Que ardía y no se consumía. Amén. Ok. Ahí es donde Jehová Dios llama a Moisés, ¿verdad? Vamos a ver a alguien más. ¿Alguien más que me quiere decir? ¿Sí? Hermana, éxodo significa salida o partida. Eso es lo que tengo entendido aquí con mi esposo que estamos Perfecto. juntos. Muy bien, hermana, ¿Verdad? muy bien. Sí. Éxodo es salida o partida, ¿verdad? En la... Vamos a También, ver. hermana, Ajá, también, dígame. también donde se da también los 10 mandamientos. Perfecto. En el capítulo 20, ¿verdad? En el capítulo 20, ahí tenemos lo que son los 10 mandamientos. En el capítulo 20, las 10 ordenanzas. Luego vamos a mencionar algunos de ellos para que hoy vamos a hablar bastante Biblia, hermanos, sin dejar por fuera, ¿verdad? Todo la estructura de la enseñanza, de la síntesis. ¿Alguien más? ¿Otra participación más sobre el libro de Éxodo? Los 10 mandamientos en el capítulo 20. Pastora. Sí, sí. Sí, también recordar un poquito que al final del libro se habla de la terminación de la edificación del tabernáculo como morada de Dios y representa, como ya lo dijo la hermana también Daisy, la liberación del pueblo hebreo de Egipto de los 430 años, prácticamente todo ese tiempo estuvieron en esclavitud. Excelente, hermano Cristian, excelente. Al final del libro, ya, porque este libro contiene, vamos a ver si alguien sabe cuántos capítulos sin verlo, la Biblia, cuántos capítulos contiene el libro de Éxodo. No lo vayan a ver porque hacen trampa, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuántos capítulos?
40 40. capítulos. Ok, 40, dice el hermano Pericles. Perfecto. Entonces, miren qué bonito. ¿Alguien más que quiere aportar algo que tenga ahí, que sepa, que haya aprendido en la iglesia, desde que se convirtió, desde que abrió su Biblia y comenzó a leerla? Vamos a ver. Yo sé, ¿sí, hermano? Bueno, todas las plagas que vino para sacar la esclavitud del pueblo hebreo, pues las 10 plagas. Ah, sí. ¿Quién me menciona algunas de esas plagas? ¿Cuáles fueron? La plaga de Las sangre, 10. Ujú. Plaga de sangre. La plaga de La- los sapos y los mosquitos. Sí, la plaga Las de ranas, ranas, sí. el agua convertirla en Así sangre. es, el agua convertida en sangre, Y la muerte del Los días primogénito, hermana. convirtieron en sangre. la muerte de los primogénitos, Las tinieblas. las tinieblas, la plaga de langostas, la plaga de granizo, ¿qué más? La plaga de los piojos, De los uy, ojos. La plaga de las úlceras. así es, la plaga de las moscas, ¿verdad? Y ahí vemos pues, Ganado. sí, sí, correcto. Ok, me alegra. No quiero dejarlos allí con el deseo de participar para que la clase sea más dinámica, ¿verdad? Y no nos vayamos a dormir. Ok, si no hay alguna otra participación, entonces voy a Pastora. comenzar. Sí, sí. También podemos mencionar cuando Dios abrió el mar para que el pueblo de Israel pudiera pasar. Escucharon la canción al principio, ¿verdad? Sí. Abrió el Abrió mar. el mar, abrió el mar. Sí, y cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe. Solo él abre el mar. ¿Qué más dice? Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, uno de las personas que aparece ahí es el Faraón, ¿verdad? El Faraón. ¿Cuál es otra persona? Tenemos como Bueno, título ahí, los dos personajes importantes eran el faraón y Moisés. ¿verdad? Y el hermano. el hermano Aarón Aarón. y el pueblo de Israel, ¿verdad? Los hebreos. Ok, entonces el autor del libro de Éxodo, ya sabemos que Moisés. fue Moisés, ¿verdad? Fue Moisés. Ok, fue Moisés. Y hay muchas evidencias, aún dentro de la misma palabra, que se dice que él fue el autor del libro. De hecho, él es el que tuvo la experiencia, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, en todo este transitar, en todo este éxodo, en toda esta partida de Egipto hacia su libertad, ¿verdad? Hacia su liberación. Y el tema, pues, del éxodo es la redención, ahí lo pueden ver ustedes. Hermana pastora, Sí, sí. Diga, hermano. bendiciones. Bendiciones. A todos mis hermanos. Éxodo también se puede definir también como peregrinación Peregrinación. peregrinación o migración, ¿verdad? Sí, es como peregrinaje, partida, salida, ¿verdad? Todo un proceso y un recorrido que tuvo un propósito, y que hasta ahora pues nosotros igual estamos dentro de ese propósito, ¿verdad? Entonces más adelante voy a preguntarles más, ¿ok? Ahorita le voy a dar datos importantes como estos que tienen ustedes en pantalla. Si tiene lápiz y papel puede anotarlo. De igual forma yo les voy a mandar un documento, ya lo tengo listo ahí. Solo voy a revisar si no tiene algún error ortográfico, algunas cuestiones así se pueden ir, ¿verdad? Pero el documento ya está listo. Me imagino que el otro documento anterior ya están leyendo la Biblia porque ahí está todo, ¿verdad? Los versículos, sobre todo los versículos. Entonces, miren, lo primero que después de este punto, a donde vamos es al propósito del libro de Éxodo. ¿Con qué propósito se escribe el libro de Éxodo? Para proveer un registro de los actos redentores de Dios. El Espíritu Santo, eso es lo que ha querido desde siempre, ¿verdad? Que llegue, que todo este registro del poder glorioso de Dios y las manifestaciones que se dieron con el éxodo, amados, que incluye a todo el pueblo de Israel. Y es que se da con todas las generaciones que vinieron de los padres. Recuerdan que hablamos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues las generaciones de Jacob, ¿verdad?
son todas las que se multiplicaron en Egipto. Y luego cuando se cambió, cuando se cambió de rey en Egipto, porque recuerdan que cuando estaba José, el faraón estaba con José, ¿se acuerdan, verdad? Estaba con José. Y hubo provisiones cuando el tiempo de la escasez, ¿se acuerdan? Y perdonó a sus hermanos. Pero luego muere ese faraón y viene un nuevo rey, viene un nuevo faraón. Y ahí es donde comienza la esclavitud del pueblo de Dios, de los israelitas. En el cambio del rey, ¿verdad? Ya el faraón ya no sabía de ellos y sabe que lo que preocupaba al faraón, a este nuevo faraón, que ya no era amigo del pueblo hebreo, le preocupaba que se habían multiplicado y el pueblo hebreo había crecido. Y le preocupaba a él que vinieran guerras y que el pueblo hebreo se unieran a los enemigos del faraón y fueran contra él. Miren qué cuestiones están los pensamientos del ser humano. Siempre pensando en lo que puede venir de mal y pensando siempre en sí mismo, pensando, bueno, sin Dios en su corazón, ¿verdad? Porque el que no tiene a Dios en su corazón, pero igual esto ya tiene su propósito en Dios. Toda esta esclavitud del pueblo hebreo, porque todo, si ustedes se fijan, es algo, un desarrollo progresivo lo que se va dando. Desde el Génesis lo vemos. Desde el Génesis vamos viendo las simientes y luego ahora en el Éxodo vamos viendo cómo se tiene que ir dando lo de nuestro Redentor. El primer aspecto, porque ahí tenemos la definición del propósito del Éxodo y lo puede leer ahí en pantalla, ¿verdad? Dios estableció a Israel como su nación escogida. Ese es otro de los propósitos del libro de Éxodo. Él establece a Israel como su nación escogida. Y al final usted da cuenta, cuando habla ya del monte Sinaí, cómo el Señor lo salva de Egipto, pero Él quiere elegir sacerdotes y elegir un pueblo santo apartado para Dios. Entonces, ese es el propósito, tener un pueblo santo apartado para Dios. Pero mire qué cuestiones, ¿verdad? Porque ya sabemos que Jesucristo, ya hablando en el Nuevo Testamento, no voy a mencionarlo mucho ahorita porque no quiero confundirles, pues estamos en el Antiguo Testamento y es a Jehová Dios, ¿verdad? El yo soy, el que se menciona ahí. Pero en el Nuevo Testamento, ustedes saben que en Jesucristo nosotros hemos venido a alcanzar esta santidad que Dios dio al pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Nosotros hemos venido a alcanzar. Él quiere de nosotros esto, ¿verdad? Lo que le dio al pueblo de Israel en su momento. Y también fue escrito el Éxodo como un eslabón progresivo para culminar con la persona de Cristo en el Nuevo Testamento, hermanos. Y aquí tenemos el bosquejo y comienza con este aspecto. Opresión de los hebreos en Egipto. Opresión de los hebreos en Egipto. Tenemos estos incisos. Obligaciones de los oprimidos, la preparación del libertador y la lucha con el opresor. Miren que aquí como que se me apagó la luz. No sé a qué se debe, pero solo es aquí en esta oficina, hermanos. Así que, mira, negrito, se apagó la luz. Qué bien, va. Aquí tengo el celular cargado, hermano, y aquí tengo la luz. Ok. Permítanme, yo les sigo hablando. Mire, cuando hablamos del capítulo 1 hasta el 11:10, nos vamos a encontrar con estos temas. Las obligaciones de los oprimidos, la preparación del libertador y la lucha con el opresor. Hasta el capítulo 5, del 11 al 10, encontramos la lucha con el opresor. Y quiero hablarles un poquito de esto. La obligación con los oprimidos, que está en el capítulo 1, del 1 al 22, el pueblo de los hijos de Israel, ¿verdad? En el verso 7 dice que fructificaron y fueron aumentados, fueron fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra.
pero fueron reducidos a servidumbre. Eso es lo que pasó con el nuevo rey, ¿verdad? El faraón. Los redujo. ¿A dónde menciona esto? En el 1:13. Dice, fueron reducidos a servidumbre por los egipcios. ¿Por quiénes fueron reducidos a servidumbre? Por los egipcios. Con mucha dureza, oiga muy bien, porque esto tiene una aplicación para nuestras vidas ahora, hermano. Yo quiero que usted vaya poniendo atención. Miren lo que comentó el nuevo rey en el verso 9 y 10. Estamos en el capítulo 1, ¿verdad? Mire lo que comentó. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Los egipcios temían por guerra y que los hebreos se fueran contra ellos. Querían evitar que se multiplicaran aún más. Mire esta reflexión. Pusieron comisarios de tributos que los molestaran con sus cargas. Eso lo menciona en el verso 11. Pero cuanto más se les oprimía, mire la reflexión para cada uno de nosotros. Pero cuanto más se los oprimía, tanto más se multiplicaban. ¿Qué le parece a usted? ¿Ah? Estamos hablando de la opresión del pueblo hebreo en Egipto. Cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Gloria a Dios. Y es que cuando Dios tiene un propósito que cumplir en su pueblo, no hay nada ni nadie que lo detenga. Mi hermano, mi hermana. Dice el verso 12, los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Ah? Podemos recatar eso de aquí. Los egipcios temían a los hijos de Israel. Y por esas causas, por eso los oprimían. Y los hijos de Israel fueron amargados en sus vidas con dura servidumbre. Eso lo enfoca en el verso 14. Ese proceso de 400 años de esclavitud, el pueblo hebreo fue sufrido, fue amargado, con trabajos duros. Hacían barro, hacían ladrillos y toda labor del campo. Y en todo servicio, hermanos, ellos estaban allí, al cual los obligaban con mucho rigor. El rey de Egipto, mire lo que sucede en el 1:18. En el 1:18, el faraón manda a llamar a las parteras, a las parteras. ¿Por qué? Porque como se estaban multiplicando demasiado, quería que las parteras, cuando dieran a luz las mujeres hebreas, si era varón el niño, que lo mataran. Y si era hija, niña, que la dejaran. ¿Sí? Qué maldad de este pueblo egipcio. Qué maldad en esa generación. Ah. Pero fíjese, acá hay otro detalle que usted y yo tenemos que rescatar. Las parteras no le hicieron caso. No le hicieron caso al faraón. Temieron a Dios. Oiga bien. Temieron a Dios y dice, y luego el faraón le fue a decir, ¿y por qué no me obedecieron a la orden que yo le di? Un hombre le dio una orden a las parteras. Ponga atención en la enseñanza aquí. Un hombre le dio la orden a las parteras de matar a los varones y no hicieron caso porque temieron a Dios. Ojo con este detalle. Ojo con la voluntad de Dios aquí. Ojo. En el verso 17 encontramos esa parte para que ustedes sean testigos de ello. Dios hizo bien a las parteras. Mire qué interesante otra reflexión que usted puede tomar muy en cuenta esta noche. A raíz de que las parteras no le hicieron caso a este ser malo, que ya Dios pues ya tenía previsto endurecer su corazón porque había un plan más grande. Porque Dios utiliza hasta la maldad del hombre para cumplir el propósito de Dios. Ojo con esto, mire. El propósito de Dios era que Moisés creciera. El propósito de Dios no era que Moisés muriera, que viviera. Y mandaban a matar a todos los niños porque no querían que saliera alguien a rescatar al pueblo hebreo. Y las parteras no hicieron caso porque tuvieron temor de Dios. Y mire la bendición de Dios sobre las parteras en el 2021. Las prosperó, dice, y también prosperó a sus familias. Estamos poniendo atención. Porque las parteras, el Espíritu de Dios estuvo sobre ellas.
que no llegase a la terminación de la vida de Moisés. Esto es lo que podemos nosotros ver en cuanto a las obligaciones de los oprimidos en Egipto, hermanos. Hablando del primer aspecto, opresión de los hebreos. Pero luego tenemos la preparación del libertador. En el capítulo 2, del 1 al 4. Mire, cómo los procesos son controlados por el Dios de la gloria. Preservó la vida de Moisés cuando la hija del faraón la rescata aquella barquilla del río. Pero su madre está vigiando por dónde iba el bebé. Y de repente, esto ya es un comentario mío, de repente se está fijando que por allá están las doncellas y está la hija de faraón. Y allá, la hija de faraón le llevan al bebé y lo rescata ella. Y le dice a una de sus doncellas que vaya, ¿verdad? Y que busque una madre para que le cuide a Moisés. Y mire qué cosa más preciosa, que la misma, como que ya estaban ahí, ¿verdad? Como que había un acuerdo y la misma madre cuida de Moisés. Cuando está grande se lo lleva a la hija del faraón y es educado. Por eso decíamos al principio que Moisés fue preparadísimo educativa, en cultura, en educación. Pero mire que aquí sucede algo. Y Faraón siguió en sus maldades. Siguió en sus maldades. Ya Dios tenía algo bueno más adelante. Mire, en el verso 11 primero Moisés mata a un egipcio, ya cuando Moisés crece, por salvar a un hebreo, porque él comenzó a ver sufrimiento en sus hermanos los hebreos. Comenzó a ver sufrimiento. Y luego los hebreos, mire que más adelante, queriendo salvar a uno de los hebreos, bueno, él mató a un egipcio por salvar a los hebreos y él creyó que nadie lo había visto. Pero luego, cuando mira discutiendo a dos hebreos, él se mete, pero uno de ellos le dice: ¿y tú qué vienes a hacer aquí? ¿Es que también nos vas a golpear y matar a nosotros como mataste al egipcio? Pruebas que se dan en el camino, en el llamado que Moisés tiene. O va a tener, porque todavía ahí no es llamado. Todavía ahí Moisés no es llamado, sino que él salió de la casa de Faraón al ver, porque miraba sufriendo a sus hermanos los hebreos. Mire, y como sucedió esto, dijo Moisés, esto ya se descubrió, dijo Moisés. Esto ya se descubrió. Del verso 11, el 2:11 lo pueden leer ustedes y el 2:16. Moisés huye y se da el exilio de Moisés en Madián, donde están los madianitas. Allí es donde conoce a Séfora, la hija de Yetro. Cuando van de los madianitas, se encuentra a las mujeres dándole, sacando agua de los pozos, dándoles agua de beber a los animales. Y allí los pastores estaban molestando a las mujeres. Entonces vino Moisés y les ayudó. Les salvó a ellas en ese momento que tenían dificultades las mujeres de madianitas. Entonces cuando llega Séfora a donde está su padre Yetro, le dice: hija mía, ¿y por qué han vuelto tan pronto? Le dice. Porque allá había un varón, los pastores estaban molestándonos y un varón nos salvó y le dio de beber agua a los animales. Y muchas otras cosas más que ustedes pueden leer ahí. Inmediatamente Yetro le dice a su hija: ¿y por qué no traes ese varón para que coma aquí? Y ahí es donde le da la hija. Yetro le da a Séfora por esposa a Moisés. Y la historia dice que tuvo a Gersón. Gersón dice ahí la Biblia, ¿verdad? El acento en la O. Y porque forastero ha sido, dice, en tierra ajena. Eso significa Gersón. Entonces ese es uno de los hijos. Otro de los hijos fue Eliezer. Otro de los hijos de Séfora, ¿verdad? Con Moisés fue Eliezer. Y el punto es que estuvo en tierra ajena y se unió a Séfora. Pero luego dice, los israelitas gemían. Los israelitas hermanos estaban sufriendo en Egipto. Y gemían, dice, y aquí oyó Dios el
sufriendo. Gemido de su pueblo sufriendo en Egipto. Ponga atención, oyó Dios el gemido. ¿Cuántas veces nosotros hacemos gemido delante de Dios en esta pandemia mundial que está pasando? Pero en ese entonces era la libertad de un pueblo que estaba siendo oprimido. Necesitaban un libertador, un instrumento a través del cual Jehová Dios rescatara. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. ¿De cuál pacto, hermanos? Del pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Se acordó de su pacto con el pueblo de Israel. Una nación santa, una nación como la arena del mar, será en cantidad, le dice. Se acordó del pacto y reconoció Dios. En el verso 2.25, pueden anotar. Entonces tenemos aquí, en el capítulo 3, del 1 al 4, y el verso 31, el llamamiento de Moisés y el regreso de Moisés a Egipto. Ay, aquí hay un montón de detalles. Ay, ¿cuánto argumentó Moisés? ¿Cuánto argumentó Moisés? Porque no quería él, tenía temor, muestra su incapacidad. Hasta le dice, pero si yo ni hablar puedo, le dice. Pero cuando lo llama, contesta Moisés antes de quejarse y de mostrar su incapacidad delante de Dios, contesta, heme aquí, le dice. Con todo y que se sintió incapacitado, lo primero que hizo cuando lo llamó es decirle, heme aquí. O sea que obedeció a su llamado. En el 3:7, la aflicción de mi pueblo, dijo Dios. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿A dónde envió Dios a Moisés? ¿A dónde lo envió Dios a Moisés? ¿A hablar con quién envió Dios a Moisés? Vamos a ver. ¿Con quién fue Dios? ¿Con quién fue Moisés a hablar? Para comenzar este recorrido, este caminar para rescatar al pueblo hebreo. Amén. Bendiciones, pastora. Bendiciones. Fue a hablar con Dios en el Monte Santo. Sí, pero cuando él fue a Egipto, ¿con quién fue a hablar a Egipto? Porque le dice, Con el faraón. Con el faraón, Sí. correcto. Con el faraón. Imagínese, sí. Ahora le digo yo, al faraón, cualquiera dice, al problema me está mandando Dios a mí. Al problema. Y comenzó él a argumentar. ¿Pero qué le dice Jehová a Dios? Yo estaré contigo, le dice. ¿Ah? Aquí estoy hablando de toda la preparación que Moisés tuvo, ¿verdad? La preparación como libertador. Le pone a Aarón y le dice, tú no sabes hablar, pero Aarón, será tu boca y tú serás como Dios. O sea que el poder se lo había dado Jehová Dios a Moisés, y a Aarón le hablaba al pueblo, ¿verdad? Lo que Moisés le daba que hablara. Mire qué interesante, cuando ya salió, ¿verdad? Ya en el recorrido, en la travesía, en el éxodo, ya ahí Aarón andaba con Moisés. ¿Cómo se llamaba el monte de la señal? Mis hermanos amados, ¿a dónde era ese monte? Que le llama el monte de Dios en su palabra. Le llama el monte de Dios ahí, nuestro Dios poderoso. Le da una señal y le dice que el monte Oreb, hermanos, el monte Oreb. Primero menciona el monte Oreb y después menciona al monte Sinaí, ¿verdad? Dice, en el monte Oreb, le dice, te daré, allí estarás conmigo. Mire, ¿cuál es el nombre con el cual se recordará a Dios por todos los siglos? Está en el verso 3:15. Si alguien se recuerda, y lo mencionó el pastor el domingo. ¿Cuál es el nombre? Y lo mencionaron, creo que lo mencionaron en comentarios ustedes ahorita. ¿Cuál es el nombre? Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Ajá, sí, pero el nombre que recibe Jehová Dios
dijo el yo soy. Ah, correcto. Con ese nombre se tenía que presentar ¿a dónde? En Egipto con el faraón. ¿Y cómo les voy a decir? No me van a creer. Haré estas señales, agarra tu vara, le dice. Haré estas señales, agarra tu vara. Ah, y la vara se convirtió en culebra y después se volvió a convertir en vara. Luego le dice, pon tu mano debajo de tu seno. Y se le llenó de lepra. Ahora vuelve a poner tu mano debajo de tu seno. Y se le quitó la lepra. Y le empezó a mostrar grandes milagros y señales. Pero si no me van a creer que tú me hiciste esas señales, le dice. ¿Y cómo le voy a decir quién es? Dile que yo soy te envía. Y este nombre lo recordarán y con este nombre me recordarán para siempre. ¿Qué significa para siempre, hermanos? Que nosotros también hemos de recordarlo con ese mismo nombre. El yo soy, el que siempre está allí, el que está en acción, el que está para liberarnos de toda opresión amén. por siempre. El yo soy es el que está allí siempre, siempre estará, siempre ha sido para rescatar de toda maldad a su pueblo santo. ¿Qué rescatamos de las palabras del verso 3:18? Dios los encontró, les habló, se manifestó a Moisés, dijo, los libraré. Ellos fueron y obedecieron a Dios, hermanos. Venimos recorriendo y encontramos en el recorrido que hemos hecho de Génesis acá la obediencia. La obediencia. Diga conmigo la obediencia. La obediencia. Así es. Ese es el secreto de un pueblo bendecido. Mire, las parteras obedecieron a la voz de Dios, no a la voz del hombre, porque Faraón quería matar a los niños y las parteras no hicieron caso. Y Dios las bendijo por haber discernido la voz de Dios. Temieron a Dios, dice. El temor de Jehová y la obediencia es algo tremendo que rescatar en el libro de Éxodo. El temor a Dios y la obediencia. Ah, Dios. 3 días por el desierto ofreciendo sacrificio a Dios para prepararse por la liberación que iban a hacer del pueblo hebreo. 3 días, hermanos. Y es una representación de la figura de Cristo Jesús, mire, porque Jesucristo sufrió, desde entra y sufre hasta la muerte y resurrección que sucedió durante 3 días. Ese número, la numerología es muy importante en las historias bíblicas, hermanos, como el número 7, el número 3, ¿verdad? Cuando menciona los 7 días de celebración, más adelante, de los panes sin levadura, de la Pascua. Exactamente, y así, y 7 días creó Dios los cielos y la tierra, pero en 6 días, pero el séptimo día descansó. Y es que el 7 es el número de Dios, el número perfecto. Entonces así tenemos el 7, tenemos el 3, y en este caso pues 3 días ofreciendo sacrificio a Dios en el desierto cuando iban camino a rescatar a su pueblo, como Dios se lo había mandado. En el capítulo 4 del 1 al 17 es donde Moisés argumenta por 4ª vez. ¿Y saben qué sucedió? En el verso 14, que Jehová Dios se enojó. Y le pregunta y le dice a Moisés, ¿qué sucedió con Faraón? Dice, vamos a ver. Aquí la pregunta se las hago yo a ustedes. ¿Qué sucedió con Faraón? ¿Qué sucedió con Faraón cuando Moisés llega y le dice que el gran yo soy los envía? Y aunque se manifiestan milagros en el momento que llegó, endureció su corazón. Mire qué interesante. Primero le hace Jehová Dios manifestaciones a Moisés en señal de que iba a estar con él allí, que no es Moisés solo el que fue a librarlos, sino que el poder de Dios estaba con Moisés. Pero Faraón aún así le dijo Dios más adelante, pero yo, le dice, endureceré el corazón de Faraón. Oiga bien qué difícil faena, mis hermanos. Entonces aquí todo esto es la preparación del libertador, ¿verdad? Que fue Moisés. Ahora, ese es el punto 2, siempre del gran aspecto, ¿verdad? De la opresión. Ahora la lucha con el opresor. Mire, aquí tenemos el opresor es el faraón y el pueblo egipcio, ¿verdad? Que oprimía al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. En esta lucha con el opresor tenemos una petición, tenemos una respuesta, tenemos la seguridad y el recurso. ¿Y qué es eso, hermanos? Bueno, la petición. La pregunta de Moisés es que Dios le dijo que dijera,
Deja ir Ir a a mi mi pueblo. Deja ir a mi pueblo en el 5, capítulo 5 del 1 al 3. Deja ir a mi pueblo. Y luego le dice, ¿qué respuesta le dio Faraón? Persecución tiránica, hermano. Persecución tiránica que la encontramos en el capítulo 5 del 4 al 21. Fue tremendo. Pero mire la seguridad. El Señor manifestará su señorío. Ahora díganme ustedes la idea que se les viene a la cabeza. ¿Cómo manifestó su señorío el Señor con la tiranía de Faraón? En cada una de los castigos que le daba Jehová Dios, Él siempre les ponía más trabajos. Les quitaba el material para construir con más seguridad y tenían que ir a jalarlos ellos mismos. Entonces, el señorío que manifestaría el Señor, ¿cuál es? Ya lo dijimos al principio. ¿Las 10 plagas? Las 10 plagas, Anita, así es. Las 10 plagas. El Señor manifestaría el señorío con el recurso que tenía bajo la manga, que eran las 10 plagas. Pero todas estas plagas, en cada una de ellas, Faraón se endurecía más. Y es donde nosotros nos ponemos a pensar. Ya vamos a terminar, hermanos, porque vamos a terminar puntualitos hoy, porque a las 8 tenemos otra reunión con la pastora. Mire que aquí las 10 plagas, cada vez endurecía más el corazón de Faraón, y usted como cristiano se pone a decir, Dios mío, y entonces a nosotros nos pasan cosas pequeñeces, no comparadas con las del pueblo hebreo. Miren las plagas de piojos, qué horrible. Yo no me imagino aquel piojero por convertido el polvo en piojos, dice ahí. No me imagino eso yo. Y aquel montón de sapos, Dios mío, ranas y langostas, grillos, granizos, que destruyeron el ganado de aquellos que no creían que Dios iba a hacer ese portento. Y nosotros que en cualquier cosita estamos, y entonces, Señor, si yo te sirvo ya días y no veo respuesta. Y como que vemos que el corazón de Faraón se endura más, ¿verdad? Pero es que Dios nos está enseñando en ese proceso, hermanos. Y así le estaba enseñando al pueblo de Israel. Quería mostrarle más y más cosas grandes, y también al pueblo de Egipto, el gran Dios poderoso y portentuoso que tenía el pueblo de Israel. Miren, terminamos con el primer aspecto, ¿verdad? Y que es la opresión de los hebreos en Egipto. Ok, no me avanza aquí, permítanme. No me avanza el... Pastora, en la parte de abajo hay algunas señales. Se miran transparentes, casi no se miran, pero ahí están. Vamos a ver de qué me hablas, Anita. Ahí está. Ok, mire. La liberación de los hebreos en Egipto. Ese capítulo, léaselo, hermano, usted cuando pueda. Ese capítulo es... Ahí están. La liberación de la Pascua. Redención por la sangre. Mire, cuando iba a herir a los primogénitos con la última, ¿verdad? La muerte de los primogénitos. Ellos les da una ordenanza a Jehová Dios, la celebración de la Pascua. ¿Y por qué dice redención por la sangre? Porque mataron al animalitos, ¿verdad? Como representación de lo que había de venir con Jesucristo. Pero en ese momento la sangre la pusieron en el lintel de sus puertas todo el pueblo hebreo, y ellos estaban adentro solemnemente celebrando la Pascua. ¿Qué representaba la Pascua? La fiesta por la salvación que ellos iban a tener, porque iban a ser liberados. Y le dice que eso lo hicieran cada año, en memoria de lo que había sucedido, del peregrinaje, de todo lo que iba a pasar con la liberación de su pueblo. Tenían que celebrar esa Pascua solemne. Y la sangre representa al Cordero de Dios. Y si esa sangre estaba en el lintel en ese tiempo, era sangre de animales. Lo pusieron en el lintel de sus puertas. Y el que no pusiera eso, la muerte iba a pasar por ahí y iban a morir. Pero el pueblo hebreo fue librado de la muerte porque la sangre del cordero estaba en el lintel de sus puertas. La sangre de ese animalito representando ahí estaba en el lintel de sus puertas, y el poder de Dios, de Jehová Dios, del yo soy, los protegió. Y por eso ellos
¿verdad? Después de la muerte de los primogénitos, entonces Faraón, muy dolido, deja ir al pueblo de Israel. Salen de allí. Y esta fiesta, ¿cómo la celebraron? La celebraron con panes sin leudar, panes sin levadura. Yo quiero leerles, este es el primer, vamos a ver, los panes sin levadura que tenemos en el capítulo 12. Dice, la fiesta de panes sin levadura era una fiesta que celebraba la manera en que Dios salvó al pueblo de esclavitud. La levadura, la cual hace que la masa del pan se levante, era un símbolo del pecado. El pan sin levadura era un símbolo de apartarse del pecado y volverse a Dios. El pueblo tenía que deshacerse de toda la levadura que había en su casa. Hicieron pan que no contenía ninguna levadura para mostrar que querían ser purificados para Dios. ¿Qué levadura? Es decir, ¿qué levadura, qué pecado necesitamos nosotros purificar? Quitar de nosotros. Les dijo, comeréis pan sin levadura. Si nosotros lo traemos al Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, nos habla del pan sin levadura, porque era característica de los fariseos. ¿Ah? Porque la levadura significa, amados, la contaminación, el pecado. Mire, entonces aquí es la redención por la sangre, en el dintel de sus puertas y la celebración de la Pascua con los panes sin levadura. Ahí menciona carnes solo asadas, nada de cocidas, nada de en agua, sino que asadas en fuego, dice. Luego tenemos esa liberación en el Mar Rojo, redención por el poder. ¿Por qué lo dice así? ¿Ah? Porque allí, cuando salieron por el Mar Rojo, ¿qué hubo ahí? Gran portento. Levantó su vara y el poder de Dios se manifestó y el pueblo en seco caminó, dice, y el mar se abrió. Y pasó todo el pueblo hebreo. Y cuando pasaron los egipcios, todos murieron. Todos murieron en el mar por malos, ¿ah? Por opresores. Pero aquí se ve el poder y la autoridad de Jehová y Dios, del gran yo soy. ¿Ah? La redención por el poder. Los redime. ¿Ah? Los libera. El Espíritu de Dios actuando allí en Jehová Dios, con sus grandes milagros. Eso lo encontramos en esos capítulos que usted ve ahí, en el 13, 17 al 14 y el verso 31. Luego tenemos los cantos de liberación. Y que podemos ver alabanzas al Redentor. Este canto habla de confianza. Y fíjese que aquí en este canto, usted puede ver que se personaliza, se individualiza. Los hebreos lo individualizan, hablan en primera persona. Hablan de confianza, hablan de su Redentor, hablan de las maravillas en este cántico. O sea, representa agradecimiento. Alabanza, hermanos, representa agradecimiento. Entonces, miren los niveles. Primero, como una liberación a través de la sangre, limpia, redime, limpia. Luego, cuando nosotros estamos esperando, si lo traemos a este tiempo, estamos esperando porque ya hemos sido perdonados y liberados. Entonces Dios nos llena de autoridad. Lo estamos trayendo a nuestra vida. Dios nos llena de autoridad, nos abre las puertas, vemos milagros. Ajá. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Como la respuesta de los israelitas. Cantaron a Dios las victorias. Alabaron a Dios. Y podemos decir más como lo que hacía Abraham allá en el libro anterior. Cada vez que Jehová le bendecía, levantaba un altar. Esto también se representa aquí. Jehová Dios los bendijo con liberación y portento, y ellos no tuvieron más que levantarle alabanza al gran yo soy. Aleluya. Espero que usted vaya, ya solo tengo unos minutos, lo comprenda esta parte preciosa de alabanza al Redentor. También manifiestan una expresión de confianza en las promesas que Dios había hecho. Este cántico. A Abraham hacía 700 años. ¿Se fija? También esa confianza porque no se olvidó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob.
No se olvidó de ellos. ¿Se recuerdan que se lo dije? Ahora escucho su gemido, dijo. Y se recordó de ese pacto. Ese es el aspecto número 2 que nosotros vemos ahí. Ya explicamos la Pascua, la celebración, tenían que hacerlo, ¿verdad? En memoria cada año y por 7 días santificarse comiendo pan sin levadura. Ahora yo traigo a reflexión esto ahora. Nosotros somos, ¿cómo nos estamos nosotros empapando del cuerpo de Cristo? Sin levadura, hermanos. Porque los fariseos estaban llenos de levadura. Estaban llenos de levadura, mucha contaminación. Nosotros tenemos que poner ojo a esto, a la contaminación. Mire, si usted se lee el libro de Éxodo, yo me quebrantaba viendo el respeto, las ordenanzas. Cuando leí de nuevo los 10 mandamientos, en el capítulo 20. Pero en el aspecto 3 dice educación. Mire, educación de los hebreos en ruta al monte Sinaí. La prueba de adversidad y el cuidado providencial. ¿Qué es esto de la prueba de adversidad? Cuando los hebreos salen al desierto, mis amados, comienzan a murmurar y a quejarse con Moisés. Y Moisés les dice, porque, bueno, no importa si contra mí se enojan, pero yo quién soy. Así deberíamos, ¿verdad?, de ser todos nosotros ahora, que no nos sintamos mal cuando alguien se enoje con nosotros porque no hicimos el milagro. Si nosotros no somos los que hacemos los milagros, es Dios. Y el pueblo hebreo, como allá comían en Egipto, ya estaban acostumbrados a la esclavitud. Tenían ese espíritu de esclavitud ellos, todavía en ellos. Eran quejones, se murmuraban porque no había agua. No había agua, hermanos, no había comida, les faltó. Entonces comenzó el Señor Dios y les mandó, Jehová Dios, Moisés habló con Dios y les mandó maná del cielo, les mandó agua de la roca, ¿se acuerdan? Y lo pueden leer. Cuando el Señor manda que vaya a la roca y cuando golpea la roca lo hace enojado, Moisés, lo hace enojado. Y por este punto se dice en la historia que Moisés no entra a la tierra prometida, porque él desobedeció a Dios en ese punto. Hermanos, el nuevo pacto, aunque somos salvos por la gracia de Jesucristo, por la gracia de Dios, no significa que con ello traiga irrespeto, porque leyendo el libro de Éxodo nos damos cuenta del respeto que debemos tenerle al soberano Dios. Porque la ley no vino para quitarla, Jesucristo. Vino para que la cumplamos correctamente. Lo que pasa que es por amor. Todo lo que yo voy a cumplir, lo hago por amor y por obediencia y por fe. Y también es sacrificio. Es sacrificio de nosotros. Muchas veces queremos creer, porque somos hijos de Dios, vamos a ser prosperados en todo. Pero Moisés sufrió. Moisés sufrió con el pueblo hebreo en el desierto. Era tremendo. Cuando lo llamaba a Dios, que fueran con el pueblo hebreo al monte, le dijo, no, entonces ven solo tú, le dice, porque el pueblo hebreo temió, tuvo temor de Dios, porque claro, ellos no se sentían tan santos para ir con Moisés, donde estaba hablándole Dios a Moisés. Si cuando Jehová Dios llama a Moisés, le dice, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es. Hermanos, esto trae reflexión a nuestras vidas. El éxodo es algo que trasciende a nuestro tiempo en la santidad de Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, dice la palabra. Y mire, hermanos, hay tanto que decir y vamos a seguir aquí en la otra semana, el lunes, vamos a seguir con este libro. Nos quedan unos minutos, les explico lo del consejo de Yetro y luego lo vamos a retomar la otra semana. Aquí en el cuidado providencial, por ejemplo, ¿verdad? Allí nosotros vemos cómo ellos miran los milagros de Dios, los portentos de Dios en el desierto. Miran cómo les da codornices, cómo les da maná, cómo les da agua. Y aquí, más adelante, el consejo sabio de Yetro, en el capítulo 18, le dice, Yetro era el yerno de Moisés.
su hija Séfora, ¿se acuerdan? Y Yetro, hasta el sol de hoy, amados hermanos, según la historia, se aplica la organización que Yetro le dio a Moisés de cómo se ayudara con el pueblo de Israel, porque si no Moisés no iba a aguantar, porque todo se lo había echado encima a él y no había delegado funciones a líderes. Ponlos, le dice, por cantidades y pon líderes sobre ellos. Y Yetro le dio un consejo, aunque Yetro era de Madián y eran idólatras, la experiencia de Yetro fue muy sabia en ese punto. Además, Yetro creyó por el testimonio de Moisés, creyó todo lo que Jehová Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Entonces, allí vemos el consejo sabio de Yetro en la organización que le dio a Moisés para que Moisés se liberara de la carga que tenía y delegara funciones en los líderes más sabios, en los líderes más obedientes, en los líderes más entendidos de ese momento. Se fija, hermano, que no es en cualquiera que tenemos nosotros que poner al cuidado de las cosas de Dios y las ovejitas, en los líderes más obedientes, en los líderes más entendidos. Bueno, este es, trato de darles algo un poquito más amplio de lo que es el libro de Éxodo. Vamos a quedarnos por acá porque el tiempo se nos ha ido. Les expliqué estos 3 aspectos. Ustedes pueden ir leyendo con los versos que copiaron, ¿verdad? Y la siguiente semana vamos a retomar y hablar un poco más. Ya nos quedan dos aspectos de este bosquejo del libro de Éxodo. Y pues vamos a ver la próxima semana la visión panorámica y las características especiales del libro de Éxodo. Así que le voy a pedir a mi hermana Daisy que nos despida, por favor, en oración. Hermana Daisy, ha sido un gusto estar con estos 48 hermanos amados. Dios me los bendiga poderosamente. Y hermana Daisy, despídanos en oración, por favor. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche, Señor. Gracias por la enseñanza que tú nos has traído hoy, por la revelación de tu palabra, por poder escudriñar tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, que podamos atesorarla, Señor, y ponerla por obra, especialmente en obediencia, Señor, a todos tus mandatos, Señor, a las obediencias a nuestras autoridades, Señor, como Moisés lo hizo con su suegro Yetro. Padre, te damos gracias, Señor. Cúbrenos, protégenos, guárdanos y que nada nos desanime a seguir adelante en el poder del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Feliz noche. Dios me les guarde Amén. a todos. Y los Amén. espero la otra semana en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones. Amén, bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Amén, amén. Dios les Bendiciones. bendiga, hermanos. Bendiciones. Amén, amén. Buenas noches. Amén, amén. Dios les bendiga. Amén.